diapositiva es para hacer un recuerdo de que existen encefalitis virales, ¿no? Y estas encefalitis virales, acuérdense siempre que se produce por la invasión de un virus al sistema nervioso central. Y como saben, el virus necesita del material genético de su huésped para poder reproducirse y sobrevivir. Por lo tanto, al tomar parte del material genético del huésped, pierden las funciones de la célula, ¿no?, que ha sido infectada. Y esa célula termina muriendo porque se desencadenan mecanismos de apoptosis. Por lo tanto, todas las encefalitis virales van a producir daño neuronal evidente y secuelas definitivas que van a quedar pues para toda la vida. Eso por una parte. Por otra parte, las encefalitis virales se presentan con signos neurológicos durante el proceso agudo de la infección, durante el periodo en que el paciente está con fiebre, ¿no? Y sobre todo que es una fiebre alta, especialmente en las encefalitis herpéticas por herpes virus 1, que es la encefalitis viral más frecuente, ¿no? Entonces, se produce el problema neurológico durante un periodo febril, pero que además da otras manifestaciones como depresión del sensorio, convulsiones, manifestaciones de déficit motor o sensitivo. Y entonces cuando vemos eso, que un paciente tiene al principio cambios cognitivos, conductuales, problema de depresión progresiva del sensorio, convulsiones y signos de focalización dentro de un cuadro infeccioso febril, estamos pensando en una encefalitis viral. ¿Cómo lo confirmamos? A través de exámenes auxiliares como un líquido cefalorraquídeo, donde vamos a ver un líquido inflamatorio, especialmente si es por un virus, con aumento de células a predominio mononuclear, o sea, linfocitos, y un aumento de proteínas también. Los estudios por imágenes, sobre todo en el caso de la encefalitis herpética, van a producir van a producir lesiones de tipo necróticas y hemorrágicas. En el caso, ejemplo que les estoy dando de la encefalitis viral, estas lesiones son del lóbulo temporal uni, bilateral o frontal. Una de las teorías de por qué se afecta el lóbulo temporal uni o bilateral con un poco de extensión al lóbulo frontal es porque se supone que estos virus ingresan por vía respiratoria a través de los bulbos olfatorios, van a llegar al cerebro, especialmente al lóbulo temporal. Si ustedes revisan su neuroanatomía, ¿no?, los bulbos olfatorios van a tener una conexión directa con el cerebro, especialmente con lóbulos temporales, ¿no?, porque forman parte de una estructura muy antigua
en la conformación y evolución y desarrollo del cerebro, que se llamó el rinencéfalo. Rinencéfalo, una estructura muy antigua en la evolución del cerebro de los humanos y de los mamíferos. Y finalmente, el estudio neurofisiológico que es el electroencefalograma, que va a mostrar, en caso de encefalitis herpética, unas descargas de puntas pseudoperiódicas de localización frontotemporal. Pero también se va a producir una lentificación difusa de las ondas del electroencefalograma, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, esto fue un recuerdo de lo que es el cuadro clínico de una encefalitis viral, especialmente de una herpética. Una pregunta de la clase, ¿verdad? ¿Sí? Disculpe, doctor. ¿Puede repetir? ¿Se está grabando? Sí, Que sí, si se se está está grabando. grabando la clase. Ah, perfecto. Entonces continuamos. Sin embargo, y la clase de hoy se refiere a otra forma de encefalitis, una forma nueva de encefalitis, nueva, relativamente nueva, porque este concepto existe aproximadamente hace unos 20 años o un poquito más, que existen encefalitis autoinmunes debidas a anticuerpos que comprometen el sistema nervioso central, no por afectación directa del virus. Antes de este tiempo, todas las encefalitis se pensaba que eran virales, y más bien desde hace 20, 25 años aproximadamente, en que se establece que existen algunas encefalitis que son autoinmunes y son mediadas por anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser de dos tipos. Unos que van a atacar la membrana de las neuronas, que se llaman antígenos de superficie, y otros anticuerpos que actúan sobre el cuerpo de la célula, contra el interior de la célula o contra el núcleo de la célula. Entonces son dos tipos. Unos anticuerpos que actúan contra la superficie neuronal y, por ejemplo, los más comunes son los que actúan contra unas estructuras que están en la superficie neuronal, que son los receptores. El primero que se descubrió fue los que actuaban contra el receptor NMDA, el tipo 1. También después se vio que había otra forma de encefalitis autoinmune, donde los anticuerpos atacaban el receptor NMDA2 y también podrían atacar el receptor 3 de glutamato, el receptor AMPA, ¿no? Ustedes saben que hay receptores de glutamato en la superficie neuronal, y estos receptores de glutamato son los NMDA, pero también hay los receptores AMPA y cainato. Todos son receptores de glutamato. Entonces, estos se ven afectados. Y cuando se ataca estos receptores que están en la superficie neuronal, dan cuadros de encefalitis, ¿no? Y cuadros epilépticos que semejan, ¿no?,
que semejan a las encefalitis virales. Pero en estos casos no es el virus el que ataca directamente a las células, sino son anticuerpos. Hay otros, como les dije, otra forma de encefalitis, donde estos anticuerpos actúan contra componentes intracelulares, ¿no? Y estos generalmente están relacionados a cáncer oculto. Por eso forman parte de los llamados síndromes neoplásicos, ¿ya? En estos casos existen ataques contra los receptores HU, RI, de anfifisina, en fin. Y estos, como les repito, generalmente se asocian a cáncer oculto, como tumores, ¿ya? Entonces, hay esos dos tipos. A ver, creo que... Por lo tanto, en este cuadro vamos a resumir las diferencias que hay entre encefalitis virales y las encefalitis autoinmunes, dando como ejemplo esta encefalitis antirreceptor NMDA de glutamato. En encefalitis virales, como ya les dije, hay una infección activa del virus contra la neurona y la destruye. En las encefalitis autoinmunes ha existido una infección previa, semanas o hasta 3 meses antes, pero que ha afectado otro aparato o sistema. Ha afectado, por decir, el aparato respiratorio, alto, bajo, el aparato digestivo, y se ha manifestado por una faringitis, una bronquitis, una diarrea, una gastroenteritis, ¿no? Pero que esta infección viral contra estos otros aparatos o sistemas se ha producido semanas o meses antes del inicio de las manifestaciones neurológicas. Por lo tanto, cuando empiezan las manifestaciones neurológicas no hay fiebre. Si hubo fiebre, la hubo semanas o meses antes, ¿ya? Por lo tanto, en la encefalitis viral hay fiebre durante las manifestaciones neurológicas. En las encefalitis autoinmunes no hay fiebre. Hay trastorno cognitivo-conductual en ambas. Hay convulsiones en ambas. Hay signos de focalización en ambas. El líquido cefalorraquídeo en las encefalitis virales generalmente dan, como les mencioné, una pleocitosis, es un líquido inflamatorio, ¿no? Pero a predominio de los mononucleares, con aumento de proteínas, ¿no? En cambio, el líquido cefalorraquídeo en las encefalitis autoinmunes generalmente es normal y en algunos casos, como en un 50% aproximadamente, lo que se puede encontrar son bandas oligoclonales, ¿ya? Como les mencioné en las encefalitis virales y en el ejemplo de la encefalitis herpética, en la resonancia magnética se observan lesiones necróticas hemorrágicas que captan contraste. En cambio, en las encefalitis autoinmunes, en 50% de casos es normal y se pueden encontrar en el otro 50% algunas alteraciones que son señales aumentadas, ¿no? Señales aumentadas
de diversa localización en el cerebro, pero no son necróticas ni hemorrágicas, son señales aumentadas de tipo inflamatorias. En el electroencefalograma, en las encefalitis virales, como les dije, hay descargas de puntas periódicas o pseudoperiódicas frontotemporales con lentificación. En las encefalitis autoinmunes, el electroencefalograma es normal o podría haber lentificación y también podría haber un signo muy característico que se llama de ondas delta en cepillo, pero cuando se encuentran estas ondas delta en cepillo, eso es un signo de gravedad, ¿ya? De un compromiso muy marcado. Las encefalitis virales todas siempre dejan secuelas, en cambio las encefalitis autoinmunes, si son tratadas precozmente, no hay secuelas. En algunos casos, cuando es grave, podrían dejar algunas secuelas. En el caso de la encefalitis viral, como su nombre lo indica, la etiología es la agresión directa del virus. En cambio, en las encefalitis autoinmunes, la etiología no son anticuerpos contra los receptores, ya sea de la superficie o sean intracelulares. Entonces, esas son las diferencias. Esto es una imagen de los receptores que están en la vesícula postsináptica en colores en rojo y celeste. Los receptores, ¿no? AMPA, cainato y los receptores NMDA, que son receptores del neurotransmisor excitador glutamato. Entonces, en estas encefalitis autoinmunes se atacan esos receptores y por tanto el glutamato no actúa y no se activa determinado circuito que tiene una función y eso es lo que da la sintomatología, ¿no? Bien. Así es como funcionan los receptores, ¿no? Que una vez que el neurotransmisor glutamato hace contacto en su receptor, se produce la apertura de ese receptor y que permite el paso de iones de potasio, iones de magnesio, iones de calcio. Al pasar, estos iones generan un gradiente eléctrico que va a activar, ¿no? Un circuito neuronal que da alguna función. Bueno, entonces ustedes pueden ver, yo lo veo muy chiquito, pero ven los anticuerpos cómo están atacando ahí a la derecha, ¿no? Los anticuerpos están atacando los receptores y el receptor puede actuar de dos maneras. O se sensibiliza y digamos que el glutamato tiende a actuar exageradamente y por lo tanto produce manifestaciones excitatorias como convulsiones, alteraciones en la conducta, en fin, que pueden llevar hasta un estado de excitotoxicidad, una toxicidad de la célula. O también puede ser que el receptor se protege y se oculta, se internaliza, se invagina para no ser atacado y se pierde la función, dando también pues las manifestaciones psiquiátricas de estado de conciencia, en fin, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo por el cual se producen estos síntomas de las encefalitis autoinmunes. Y bueno, de manera general, dentro de las enfermedades autoinmunes
del sistema nervioso, la encefalitis autoinmune es frecuente, ¿no? Únicamente está después de otra enfermedad autoinmune que se llama encefalomielitis aguda diseminada, ¿no? Ahora, tiene una predisposición a verse esta forma de encefalitis autoinmune, especialmente en mujeres y en mujeres jóvenes, ¿no? Esto se ha visto en estudios que se han hecho tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, y también es lo que se ve, ¿no? en los servicios que atienden niños y adolescentes. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque se ha relacionado, como en algunos casos, con tumores ocultos también, sobre todo a partir de la adolescencia en adelante, en mujeres con teratomas y en jóvenes o niños también con seminomas, con cáncer de testículo, ¿no? Puede haber eso. Generalmente son puramente autoinmunes sin tumor oculto. Pero como puede haber esa posibilidad, entonces siempre hay que hacer ese descarte de que no vaya a haber un tumor oculto en adolescentes, ¿no? Teratomas, y en niños o jóvenes seminomas, ¿ya? El cuadro clínico de las encefalitis autoinmunes tiene algunas etapas. La fase prodrómica sería la fase de la infección de cualquier virus contra un aparato que no es el sistema nervioso, ¿no? Puede ser, como les dije, respiratorio, digestivo. Y esto ocurre semanas, ¿no? Semanas y hasta 3 meses antes de que se inicien los síntomas neurológicos. Después vienen ya las manifestaciones neurológicas en una etapa temprana. Esta etapa puede durar más o menos 2 semanas, en que hay trastornos cognitivos conductuales, como pueden ser insomnio, psicosis, confusión, amnesia, disfasia. Y digamos, con estos cambios cognitivos y conductuales, muchas veces son confundidos con brotes psicóticos o inicio de esquizofrenia en jóvenes. Pero después de este tiempo, ya viene una otra etapa que dura más o menos varias semanas, en que ya se ven las manifestaciones neurológicas, como movimientos anormales, tipo distonía, tipo corea, entran en mutismo, convulsiones, manifestaciones autonómicas que pueden llevar al apnea, hipotensión, y estas apneas pueden incluso requerir de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ya compromiso de conciencia también, ¿no? Eso ya es donde ya se manifiesta la enfermedad en su totalidad. Bueno, respecto al diagnóstico, se hace a través de la determinación de los anticuerpos contra los receptores que se sospechan, en este caso el NMDA, que puede hacerse tanto en suero como en líquido. El asunto es que la sensibilidad es del 75% en sangre, pero del 100% en líquido. Entonces, de preferencia,
hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Y con eso ya tenemos el diagnóstico completo. Como ya les vuelvo a repetir, en el líquido cefalorraquídeo hay un aumento, ¿no? Puede ser normal el líquido, pero puede tener linfocitos aumentados, pero sobre todo bandas oligoclonales, ¿no? Pero también podría ser que no estén presentes y que el líquido cefalorraquídeo sea normal. En la resonancia, 50% de las imágenes son normales, pero les dije que podía haber en el otro 50% aumento de la intensidad, ¿no? En T2, protocolo T2 y FLAIR, que podrían ser en la corteza temporal, en el sistema límbico, en los ganglios basales, en el tronco cerebral o hasta en el cerebelo. Lo mismo para el electroencefalograma que les mencioné, que podría ser normal también o, ¿no?, tener actividad lenta, podrían tener algunas descargas o observarse estas figuras típicas de esta encefalitis autoinmune, que son las ondas lentas con ondas delta en cepillo o delta brush, pero que también, como les mencioné, se asocian a gravedad de la enfermedad. Ahí ustedes podrán ver eso que es, las ondas de este electroencefalograma son lentas, ¿no? Por eso se ven unas ondas así amplias, pero unas que están más acentuadas, observarán que tienen unos pequeños piquitos encima. Eso es el cepillo. Y como a las ondas lentas se les llaman delta, por eso es que este aspecto del electroencefalograma se le llama de onda delta en cepillo o delta brush, ¿no? Bueno, como les mencioné, la asociación a tumores se ve sobre todo en adolescencia y sobre todo a teratomas ováricos, ¿no? Podría ser también en menor proporción en niñas, ¿no?, que están llegando a la pubertad, y a tumores testiculares en varones que están entre la pubertad y la adolescencia. Por lo tanto, siempre que se tengan estos cuadros de encefalitis autoinmunes, sobre todo a esta edad, entre la pubertad y la adolescencia, hay que hacer seguimiento de imágenes, ¿no?, buscando este tumor oculto, este teratoma. Se prefiere que sean resonancias magnéticas, que se deben hacer cada 6 meses durante 2 años. Si en 2 años no apareció ningún tumor oculto, bueno, quiere decir que ya no. Era únicamente autoinmune, sin relación a cáncer oculto. Bueno, y aquí es los criterios diagnósticos para, para un cuadro de encefalitis viral, que son los que ya les he mencionado: el cuadro febril, con trastorno cognitivo, conductual, déficit motor o convulsiones. Ven ahí la imagen de la resonancia, como típicamente hay una señal aumentada en el lóbulo temporal, por lo que les dije que hay predilección del herpes virus por el lóbulo temporal, por su vecindad y conexión con los bulbos olfatorios. Y a la derecha ven unas pequeñas puntitas que representan las puntas pseudoperiódicas que se ven en el electroencefalograma. Bueno, y estos son los criterios diagnósticos
¿no? Para las encefalitis autoinmunes anti-NMDA, ¿no? Que como ya les he mencionado, tienen criterios clínicos, tienen criterios electroencefalográficos y por imágenes. Y el diagnóstico definitivo se hace cuando se tiene pues positivo el anticuerpo anti-NMDA. Así como han habido el encefalitis autoinmunes antirreceptor NMDA de glutamato, con el tiempo se fueron encontrando que no solamente habían afecciones del receptor de glutamato, sino de otros receptores, y que algunos de ellos daban otras formas de encefalitis, como esto, que les pongo un ejemplo de una encefalitis límbica, donde las manifestaciones neurológicas principales eran de la memoria, ¿no? Y las manifestaciones conductuales y cognitivas, ¿ya? Y esto se llamaba una encefalitis límbica. Por ejemplo, esas son las lesiones que se pueden ver en las encefalitis autoinmunes, ¿no? Como ven, hay señales aumentadas a nivel de la corteza temporal. En otras ven en la segunda imagen a nivel de los núcleos basales, y en la última en la sustancia blanca, por decir, ¿no? O sea, son de diferente localización, unas también a nivel de la ínsula van a producir un aumento de señal, y esto es lo que se llama la encefalitis límbica. Ahí le pongo el diagrama de la izquierda, que es el sistema límbico. El sistema límbico, que está en color lila, ¿no? Digamos que puede comenzar en la parte baja, ¿no? En el que representa la amígdala del lóbulo temporal, ¿no? Y el sistema límbico es toda esa zona en lila que tiene conexiones con esa zona amarilla que es el hipocampo y la zona roja que es el fornix, que tienen múltiples relaciones con todo lo que son las emociones, y también por comprometer bastante el lóbulo temporal con la memoria. Entonces, las características de esta encefalitis límbica son alteraciones de tipo conductuales, psiquiátricas, pero especialmente de la memoria. Y a la derecha ven esa resonancia que justamente muestra una hiperseñal o una hiperintensidad, como señalan las flechas, a nivel del hipocampo, que es la parte interna del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, eso completa la idea de lo que son estas encefalitis, en este caso una encefalitis límbica. Y aquí un cuadro donde se observa en la columna de la izquierda todos los anticuerpos que posteriormente el doctor Joseph Dalmau, que fue el que confirma la existencia de estas encefalitis autoinmunes, porque él encuentra estos anticuerpos en su laboratorio, y con el tiempo, conforme le iban mandando más muestras de líquido cefalorraquídeo de diferentes pacientes, él encuentra en la columna de la izquierda que habían pues anticuerpos contra esos diferentes tipos de anticuerpos, que iban a estar relacionados, algunos con tumores ocultos y otros no, y que iban a dar diferentes manifestaciones neurológicas. Entonces,
el cuadro clínico básico y el más común de las encefalitis autoinmunes, de lejos el más común, son las encefalitis autoinmunes contra receptores NMDA de glutamato. Pero después, como ven en este cuadro, se han descubierto muchos más, y aquí continúa, ¿no? Y cada vez se van encontrando más, e incluso una sola persona puede tener dobles anticuerpos, ¿no? O sea, hay casos de superposición y quedan cuadros más abigarrados de este tipo de encefalitis autoinmune, ¿ya? Bueno, cuando el pronóstico dependerá de la etiología, si paradójicamente, ¿no? Si se trata de un cáncer oculto, bueno, si descubrimos el cáncer en etapa inicial y lo operan y le dan tratamiento, pues ya no hay fuente que genere la reacción autoinmune y el paciente estará curado, ¿no? Pero cuando es puramente un fenómeno autoinmune, entonces es la patología de recaídas la que podría complicar un poco, ¿no? O sea, pueden haber recaídas, lo tratas una vez, pero puede recaer. Los tratamientos son largos, no menos de 6 meses de tratamiento, a pesar de que el paciente mejore en las primeras 2 semanas de tratamiento, pero esta tendencia a las recaídas hacen que el tratamiento se deba prolongar por 6 meses por lo menos. ¿Qué complicaciones podría haber? Serían las complicaciones inmediatas dentro del mismo cuadro neurológico, sobre todo estas manifestaciones vegetativas, ¿no? Como las disautonomías que llevan a apneas, que pueden llevar a UCI, la depresión del sensorio, que puede llevar a coma, que va a necesitar UCI, o también las convulsiones que pueden pasar a un estado epiléptico que va a necesitar UCI también. Pero esas son las complicaciones inmediatas dentro de esas 2 semanas de instalación del cuadro neurológico. Y las mediatas pueden ser las secuelas: epilepsia, trastornos cognitivos, aprendizaje, conducta, en fin, ¿no? Y bueno, este es un algoritmo. Cuando existe sospecha de que se está frente a una encefalitis autoinmune, ¿no? Uno pide los estudios, que son líquido cefalorraquídeo, ya saben, 100% de sensibilidad y especificidad. La resonancia nos puede ayudar con esas señales hiperintensas en la corteza, en la ínsula, en los núcleos basales, hasta en el cerebelo, ¿no? El electroencefalograma, ya saben, lentificación o delta Brush, ¿no? En fin, entonces, si ya tenemos el diagnóstico, una vez que hemos identificado el anticuerpo, vendrá el tratamiento. Y el tratamiento dependerá si el cuadro es leve o moderado. El tratamiento será con metilprednisolona endovenosa a 30 miligramos por kilo por día por 3 a 5 días, que puede ir asociada también a pulsos de inmunoglobulina G a 0.4 gramos por kilo por 2 a 5 días. Hay escuelas que dan las dos cosas juntas. Hay unos que dan solo metilprednisolona, otros que dan solo inmunoglobulina. Lo ideal
es que se den las dos cosas juntas. Pero lo común es que se dé, por lo menos en nuestro medio, solo metilprednisolona. Y bueno, si hay buena respuesta, ya se pasa al tratamiento por vía oral con prednisona de 1 miligramo por kilo por al menos 6 meses. Y bueno, pero si el cuadro es severo, o sea que de frente el paciente entra en un cuadro de apneas, en estado epiléptico o coma, lo ideal es que se haga plasmaféresis, haciendo 5 cambios en 10 días, o sea, interdiario por 10 días. Si no hay una buena respuesta, ya se dan inmunomoduladores, además de la plasmaféresis, se le agrega rituximab, micofenolato o ciclofosfamida, ¿no? Entonces, esos son los esquemas terapéuticos frente a estos diagnósticos de esta forma de encefalitis autoinmune. Y muy bien, entonces ya hemos visto cuadro clínico, cómo se diferencia de la encefalitis viral, cuáles son los exámenes auxiliares que nos ayudan a confirmar nuestra sospecha y el tratamiento. Y esta es la bibliografía. Muy bien, entonces creo que nos quedamos ahí y ya pueden pasar con sus profesores de práctica y mi grupo también se reunirá conmigo a la hora acordada. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Perfecto, nos vemos más tarde. Hasta luego, buenos días. Gracias, doctor.